El cielo de Monterrey estaba cubierto por una neblina baja, mezcla de contaminación y humedad. Los reflectores del Teatro de la Ópera Luis Elizondo iluminaban la fachada neoclásica que brillaba como una joya en la noche. Autos de lujo esperaban en fila mientras los chóferes abrían puertas y las mujeres, con vestidos de seda, bajaban con prisa, cuidando de no ensuciar sus tacones en las grietas del pavimento. A pocos metros, una calle lateral parecía otro mundo, asfalto roto, una lámpara parpadeante, un gato flaco merodeando entre bolsas de basura. Era el límite invisible entre el glamour y el abandono, donde comenzaría algo que ninguna gala podría disimular. La doctora Victoria Cavalcanti salió por la puerta lateral del teatro, sosteniendo su abrigo gris contra el viento seco del desierto. El aire le picaba en la garganta, pero seguía caminando con el rostro rígido, como si el frío no existiera. Las notas de la orquesta aún vibraban en su memoria, no por emoción, sino por irritación. La soprano había desafinado en el último acto. «Insoportable», murmuró bajito. Su teléfono vibró con mensajes de asistentes y pacientes, pero no los miró. Quería un momento sin nadie que dependiera de ella, sin ojos suplicantes ni manos temblorosas esperando sus órdenes. Mientras esperaba que su chofer diera la vuelta, decidió alejarse unos metros, cansada del murmullo de los fotógrafos. Al doblar la esquina, la luz del teatro quedó atrás y la penumbra la envolvió. Allí, en la calle, olvidada, algo llamó su atención. Un coche viejo, oxidado, detenido junto a un muro cubierto de grafitis. Dentro, una mujer joven con el rostro tenso abría la puerta del pasajero. Salió ayudando a un anciano de cabello blanco, flaco, con pasos inseguros. La escena tenía una lentitud inquietante, como si ambos quisieran prolongar lo inevitable. Victoria se apoyó en una columna y observó. La joven, Paola, acomodó al anciano en una caja de madera que servía de asiento. Le habló al oído con un tono forzado, demasiado dulce para ser sincero. «Papá, no te muevas, ¿sí? Voy a la farmacia por tus medicinas. Enseguida vuelvo». El viejo asintió, sonriendo con una cortesía que dolía. En su rostro ciego había confianza, una fe absurda en las palabras de una hija que ya lo había decidido todo. Victoria sintió un nudo en el estómago, aunque no entendía por qué. Paola fingió buscar algo en el bolso. Subió de nuevo al coche, cerró la puerta y esperó unos segundos. Miró al anciano desde el retrovisor, respiró hondo y encendió el motor. Victoria dio un paso instintivo, como si quisiera detenerla, pero se contuvo. El vehículo se alejó lentamente, con las luces apagadas, tragado por la oscuridad. El silencio que quedó fue espeso, casi violento. El anciano, don Silvio, extendió una mano temblorosa palpando el vacío. Sonrió, creyendo escuchar los pasos de su hija, aunque solo eran los ecos metálicos de la calle vacía. Victoria observó cómo él levantaba la cabeza, olfateando el aire como si el viento escondiera una pista. «Paulita, ¿dónde estás?», preguntó con voz sencilla, sin miedo aún, con una ternura que desarmaba. Nadie respondió. El brillo del teatro se filtraba levemente a la distancia, iluminando apenas sus mejillas arrugadas. Victoria tragó saliva. Estaba acostumbrada a la sangre, a los bisturíes, a los cuerpos dormidos bajo anestesia, pero ver a ese hombre solo, confiando en un amor que acababa de marcharse, le produjo algo que no tenía nombre. Pasaron 10 minutos. Don Silvio empezó a cantar bajito, una melodía antigua, quizás una canción de cuna. Lo hacía para no asustarse, para llenar el vacío con un ritmo conocido. Sus dedos se movían sobre un reloj de bolsillo inservible, girando piezas imaginarias. Victoria pensó en su propio padre, al que no había llamado en meses. Por primera vez en años, sintió el corazón latir fuera del control. Su respiración se rompió, no por la tristeza del viejo, sino por su propia vergüenza. Dio un paso hacia él,
luego otro, hasta quedar frente al banco de madera. El anciano olió el aire y preguntó: ¿Paolita? Victoria se agachó, suave, y dijo con una voz que no parecía la suya: No, pero tu hija me pidió que te acompañara hasta que regrese. Don Silvio sonrió con alivio, creyendo, aferrándose a esa esperanza prestada. Victoria sintió su propia mano temblar cuando él la tomó. No supo si lo hacía para consolarlo o para no sentirse tan sola. Aquella mentira piadosa fue su primera compasión en décadas. La lámpara de sodio titiló sobre ellos, bañando la escena en un ámbar tembloroso. A lo lejos se escuchaban los aplausos lejanos que aún resonaban en el teatro. Victoria miró al anciano y comprendió, sin decirlo, que su vida acababa de cambiar de rumbo. Ese gesto, dar la mano a un desconocido abandonado, pesaría más que cualquier cirugía que hubiera ejecutado. En ese instante, el lujo, la fama, los premios, todos perdieron sentido ante el simple acto de humanidad. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia? Escríbelo en los comentarios y suscríbete para más relatos que toquen el corazón. En los días siguientes, Victoria no pudo quitarse de la mente la voz temblorosa de don Silvio. Su vida, tan metódica, se volvió extrañamente ruidosa con recuerdos ajenos. Durante las cirugías, su concentración seguía intacta, pero su pulso traicionaba algo nuevo: duda. La imagen del viejo esperando en aquel callejón, cantando para no desmoronarse, se infiltraba entre las luces frías del quirófano. Era absurdo, pensaba, permitir que un desconocido, un hombre ciego, quebrara el blindaje emocional que había construido durante toda su carrera. Aquella misma noche ordenó a su chofer regresar por la misma calle. Encontró el lugar vacío, con solo la caja de madera y un pañuelo doblado sobre ella. Temió haber imaginado todo hasta que escuchó un murmullo, un silbido tenue. Don Silvio aún estaba allí, apoyado en la pared, intentando escuchar los pasos de alguien que nunca volvería. Victoria se acercó, y él la reconoció por el perfume antes que por la voz. «¿Eres tú, señora?», dijo sonriendo como si la esperaba. Ella no respondió, solo asintió y sostuvo su brazo. Lo llevó a su coche, pese a su resistencia inicial. «Mi hija vendrá por mí. No se preocupe», repetía él con un candor que la desarmó. Cuando entraron en el vehículo, el anciano acarició el tapizado de cuero y murmuró: «Huele a nuevo, como algo que no se ha usado para amar todavía». Victoria fingió no escucharlo, pero esa frase le partió algo dentro. En silencio, decidió llevarlo a su casa, sin saber qué haría después. Lo justificó ante sí misma como un acto médico provisional. Su mansión, en la cima de un barrio exclusivo, era una estructura de acero y vidrio. Al llegar, el portón se abrió automáticamente, revelando un interior minimalista, limpio hasta parecer un laboratorio. Don Silvio titubeó antes de entrar. El eco de sus pasos lo intimidó. «Aquí hasta el aire tiene miedo de hacer ruido», dijo riendo bajo. Victoria, incómoda, respondió con un tono seco: «Es una casa moderna, no un convento». Él sonrió sin ofenderse, tocando las paredes lisas como si buscara vida en ellas. Durante los primeros días, la rutina entre ambos fue un desafío. Victoria intentó mantener distancia profesional, horarios, medicación, revisiones oftalmológicas. Sin embargo, don Silvio siempre agradecía cada gesto con una calma desconcertante. En las mañanas, ella lo encontraba sentado en el jardín interior, escuchando el zumbido de las abejas robóticas que polinizaban las flores artificiales. «No entiendo por qué alguien querría imitar la vida si puede tenerla de verdad», comentó una vez. Victoria no contestó, pero esa frase quedó flotando en su mente como un diagnóstico invisible. Una tarde lluviosa, don Silvio pidió permiso para preparar café. «No soy inútil, doctora. Aunque no vea, todavía recuerdo los sonidos». Con movimientos lentos y precisos,
Encontró la cafetera, el filtro, el azúcar. El aroma llenó la sala. Victoria lo observaba, fascinada y confundida. En su infancia, el olor a café significaba hogar. Ahora era solo una bebida funcional. Le preguntó cómo sabía dónde estaba cada cosa. «Porque escucho cómo respiran los objetos», respondió él. Aquella respuesta la hizo estremecerse. Ella, una neurocirujana experta en cerebros, no comprendía cómo alguien podía sentir la vida tan profundamente sin verla. Con los días, la dinámica se volvió más cercana. Don Silvio hablaba de su pasado, su taller de relojería en el centro de Monterrey, su amor por los mecanismos precisos. Narraba cómo cada reloj tenía un pulso, un latido, casi humano. Cuando reparaba uno, era como si curara un corazón diminuto. Victoria lo escuchaba en silencio, reconociendo en sus palabras una ternura que nunca se permitió. A veces, cuando él dormía, lo observaba respirar, notando que esa calma tenía algo adictivo. Sin embargo, la convivencia también reveló grietas. En medio de una conversación, él le preguntó si tenía familia. Ella respondió con evasivas, diciendo que el hospital era su casa. Don Silvio suspiró. Eso explica por qué aquí todo suena vacío. La frase la hirió más de lo que admitió. Esa noche, por primera vez en años, Victoria dejó el bisturí mentalmente a un lado y lloró en silencio, preguntándose en qué momento había confundido éxito con amor propio. Con el tiempo, decidió realizarle estudios médicos completos. Comprobó que las cataratas de Don Silvio eran operables. Técnicamente, podría devolverle la visión, pero vacilaba. No quería involucrarse, no quería que ese hombre significara algo. Aún así, cada vez que él le decía gracias o le sonreía al escucharla caminar, sentía que su coraza se agrietaba más. Era un conocimiento doloroso, el de haber vivido una vida entera sin ternura. Una mañana, mientras desayunaban juntos, don Silvio le ofreció su reloj roto. «Arréglelo, doctora, si puede». Ella lo examinó y se dio cuenta de que no había mecanismo alguno dentro, solo espacio, vacío. «Esto no se puede reparar». El anciano sonrió. «Entonces, ¿entiendes cómo me siento?» Victoria guardó silencio. Fue la primera vez que comprendió que la ceguera de don Silvio era más simbólica que física. Él era la representación palpable de todo lo que había elegido no ver. Pocos días después, un paparazzi fotografió a la doctora caminando junto a él por el jardín. La imagen se difundió en redes con titulares sensacionalistas. «La Dama de Hierro acoge a un anciano ciego en su mansión». Las críticas fueron feroces. Algunos la acusaban de montar una farsa publicitaria. Ella ignoró los comentarios, pero Paola no. Al ver la noticia, la hija desaparecida sintió una mezcla de remordimiento y enojo. Para ella, su padre debía ser un recuerdo, no una historia viral. Semanas después, Paola irrumpió en la clínica de Victoria. Vestía ropa ajustada, maquillaje excesivo, una seguridad fingida. «Quiero hablar sobre mi padre», dijo, cruzando los brazos. Victoria la condujo a su oficina. Observando sus gestos, notó el mismo perfume barato que había olido aquella noche. Paola le exigió dinero. «Si sigue teniéndolo, le haré una denuncia por secuestro. Él está confundido. No puede decidir nada». Victoria mantuvo la calma, pero algo ardía en su interior. No miedo, sino repulsión. Después de esa amenaza, regresó a casa y encontró a don Silvio tocando el piano eléctrico del salón, intentando reconocer las notas por el tacto. No mencionó a su hija. Victoria pensó en contarle la visita, pero no pudo. Lo observó sonreír y comprendió que decirle la verdad sería más cruel que la mentira que lo mantenía tranquilo. Esa noche, ella volvió a escuchar su canto de cuna, esa melodía infantil que lo acompañaba en la oscuridad, y sintió que el sonido la arrullaba a ella también.
A medida que pasaban las semanas, los roles se invertían. Don Silvio se convirtió en su consejero silencioso. Le enseñaba a escuchar el viento, a adivinar la hora por el olor del jardín, a distinguir los sentimientos por el ritmo de la voz. Las personas no ven con los ojos, doctora, ven con la memoria, le dijo una tarde. Esa frase la acompañó durante días mientras, en el hospital, veía pacientes que despertaban de cirugías sin familia esperándolos. Le resultaba insoportable esa imagen. Empezó a visitarlos después de cada operación, algo que nunca había hecho antes. Su reputación en el hospital comenzó a cambiar lentamente. Los enfermeros se sorprendían al verla sonreír, algo casi inédito. La doctora Cavalcanti se volvió humana, decían con ironía. Pero ella ya no escuchaba las críticas con indiferencia. Ahora todo lo sentía, todo la atravesaba. El éxito, las conferencias, las entrevistas, dejaron de tener gusto. Haber brindado calor a un desconocido había marcado un antes y un después. Sabía que con don Silvio aún tenía una deuda más grande. Una mañana, el anciano sufrió un desmayo. Victoria corrió hacia él y de puro instinto lo sostuvo en brazos. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría todo: operarlo. No por fama ni por desafío quirúrgico, sino por devolverle lo que le habían robado. Pero en ese mismo impulso vino el conflicto ético. ¿Y si él no quería ver de nuevo? ¿Y si la oscuridad era su refugio final? Aún con esas dudas, programó la cirugía en secreto. Antes del procedimiento, se acercó a su cama y tomó su mano. «Quiero que confíes en mí», dijo sin títulos ni formalidades. Él sonrió. «Confío, porque tu voz ya suena como la de alguien que mira, no la de quien disecciona». Victoria no pudo responder. Se limitó a ajustar la sábana y salir para preparar el quirófano. Por primera vez en su carrera, su corazón latía más rápido que sus manos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La mañana de la cirugía amaneció inmóvil sobre Monterrey, con un cielo pálido que no terminaba de aclarar. En el hospital privado donde Victoria era casi una leyenda, los pasillos olían a desinfectante caro y dinero bien invertido. Ella caminó con la bata verde cerrada hasta el cuello, pero sentía la piel expuesta. Dentro del quirófano, las luces halógenas dibujaban un círculo perfecto sobre la camilla donde don Silvio esperaba, ya sedado, respirando con calma. Un monitor marcaba un pulso sereno, casi musical. Victoria miró el rostro envejecido y pensó que quizás esa sería la primera operación que haría por amor y no por prestigio. Al iniciar el procedimiento, sus manos se movieron con la precisión de siempre, pero su mente era otra. Cada corte, cada movimiento sobre el cristalino opaco le recordaba las capas de frialdad que ella misma había construido alrededor del corazón. Mientras el equipo la observaba en silencio, notó que nadie se atrevía a comentar nada. La fama de su dureza seguía intacta, aunque por dentro se estuviera derrumbando. Terminó la primera fase sin complicaciones, y una extraña gratitud la atravesó, como si le hubieran concedido una segunda oportunidad que ni ella misma había pedido. Horas después, en la sala de recuperación, don Silvio yacía con los ojos vendados, inmóvil, pero con una media sonrisa en los labios. Victoria se sentó a su lado, algo que jamás hacía con otros pacientes. Escuchó el goteo del suero, el murmullo lejano de enfermeras cambiando turnos, y pensó que ese sonido cotidiano ahora parecía un telón que estaba a punto de levantarse. Cuando él comenzó a despertar, murmuró su nombre. «Doctora, ¿está ahí?» Ella apretó su mano, incapaz de ocultar el temblor. «Sí, aquí estoy. No pienso irme». Los días previos a retirar las vendas fueron una tortura lenta. Paola, al enterarse de la operación por las redes, se presentó en el hospital acompañada de un abogado elegante, de corbata azul y maletín de cuero.
Exigió ver al padre e insinuó que demandaría a Victoria por manipulación emocional y intervención no autorizada. En la oficina de la dirección, la tensión era densa. Victoria escuchaba las acusaciones sin bajar la cabeza. Por primera vez en su vida no utilizó su poder para defenderse, sino para proteger a alguien más. Si quiere hablar de abandono, hablemos de la noche en que lo dejó en una calle oscura, dijo, fría pero herida. El director del hospital, preocupado por el escándalo, sugirió que todo se resolviera en familia. Paola fingió indignación, afirmando que su padre no estaba en condiciones de decidir. Fue entonces cuando Victoria tomó una decisión definitiva. Él va a hablar por sí mismo. Cuando vuelva a ver, elegirá dónde y con quién quiere estar. El abogado sonrió con suficiencia, creyendo que aquello sería su triunfo. No imaginaba que la claridad de un corazón herido podía ser más cortante que cualquier argumento legal. Llegó, finalmente, el día de retirar las vendas. El cuarto estaba en penumbra, con las persianas medio cerradas para evitar que la luz hiriera los ojos recién operados. Don Silvio estaba sentado en la cama, las manos descansando sobre las sábanas. Victoria se acercó con un pequeño par de tijeras, seguida por una enfermera. En la puerta, como sombras impacientes, estaban Paola y su abogado. El aire parecía más denso, como si cada respiración costara demasiado. Nadie habló durante largos segundos. Solo se escuchaba el pitido suave del monitor cardíaco. Victoria respiró hondo y empezó a cortar la venda. Cada vuelta de gasa que caía al suelo sonaba en su mente como una cadena rompiéndose. Cuando por fin retiró la última capa, le indicó a don Silvio que mantuviera los ojos cerrados unos instantes. «Vamos poco a poco, ¿sí?» Su voz, antes acostumbrada a dar órdenes secas, ahora era un puente delicado. Él asintió, tragando saliva. Paola se inclinó hacia adelante, ansiosa, como si esperara reclamar algo que había dejado de cuidar hacía mucho tiempo. «Ahora, trate de abrirlos despacio», susurró Victoria. Don Silvio lo intentó, y un rayo de luz se filtró en la oscuridad que lo había acompañado durante años. Parpadeó varias veces, los ojos enrojecidos y húmedos. Primero vio siluetas borrosas, manchas de color sin forma definida. Después, poco a poco, los contornos comenzaron a definirse. La figura blanca frente a él, Victoria, se enfocó con nitidez. Sus ojos encontraron los de ella, y en ese cruce silencioso hubo una gratitud tan profunda que ninguna palabra podía abarcarla. Detrás de Victoria apareció la silueta de Paola, rígida, con los brazos cruzados. Don Silvio giró la cabeza, confundido. Sus pupilas se adaptaron a la luz, y finalmente reconoció el rostro de su hija. No era la misma niña que había llevado de la mano a la escuela. Era una mujer tensa, maquillada en exceso, con una mirada defensiva. El corazón de él dio un salto. Por un instante, la alegría de verla se mezcló con el recuerdo del frío en aquel callejón. El pasado entero se condensó en unos segundos. Paola dio un paso adelante, apretando el bolso. «Papá, soy yo», dijo, intentando sonreír. Él la observó en silencio, como si estuviera mirando un cuadro que no terminaba de entender. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por la emoción de verla, sino por lo que recordaba de su voz aquella noche. Miró a Victoria, luego de nuevo a su hija, como si comparara dos formas de amor. Su respiración se volvió pesada. «Puedo verte», murmuró, «pero lo que vi de ti cuando estabas ciego, eso duele más que la oscuridad». El silencio que siguió fue brutal. Paola palideció, abriendo la boca sin encontrar palabras. El abogado bajó la mirada, incómodo, como si hubiera invadido un espacio sagrado. Victoria retrocedió un paso, dejándoles espacio, pero su pecho ardía. Don Silvio continuó con voz quebrada. «Cuando no veía nada, tu olor era mi esperanza. Pensaba que te habías perdido, no que me habías dejado. En la oscuridad,
Te defendí ante Dios 1000 veces y ahora sé que fuiste tú quien me soltó la mano. Paola reaccionó con rabia defensiva. No sabes lo que dices, estás confundido, te llenaron la cabeza. Señaló a Victoria con un gesto acusador. Ella se aprovechó de ti, papá. Don Silvio negó con la cabeza, lentamente, como quien se niega a traicionar la verdad recién descubierta. No, hija, ella me tomó de la mano cuando tú encendiste el coche y te fuiste. Sus ojos, aún sensibles, brillaban con una mezcla de dolor y ternura. No era odio lo que sentía, era una tristeza antigua, honda, que por fin tenía rostro. Entonces ocurrió el verdadero clímax emocional. Don Silvio extendió una mano hacia Paola. Ella dudó, pero se acercó. Él rozó su mejilla, con los dedos, como lo hacía cuando ella era niña. Te perdono, dijo en voz baja, y la palabra pareció dejarlo sin aire. Te perdono, porque no quiero morir con rencor, pero no volveré a vivir bajo un techo donde el amor sea un estorbo. Mi ceguera terminó, Paola, y ahora veo quién se quedó conmigo cuando tú te fuiste. La joven retiró la mano, herida por una verdad que no podía refutar. Victoria sintió que algo se rompía definitivamente dentro de sí. Estava presenciando lo que nunca se permitiu, viver com o próprio pai, uma conversa honesta mesmo que dolorosa. Dom Silvio girou o rosto até ela, as lágrimas correndo livres. Doutora, Victoria, usted me devolvió a vista, pero mais que isso, me ensinou a mirar sem medo. Ella não conseguiu responder, apenas inclinou a cabeça, lutando contra um choro que ameaçava transbordar na frente de todos. El abogado, já sem argumentos, recogeu seus papeles em silêncio. Paola, humilhada e desarmada, murmurou algo sobre volver a hablar com calma y salió casi corriendo del cuarto. La puerta se cerró con un golpe suave, pero definitivo. En la habitación quedó un silencio distinto, no vacío, sino lleno de una nueva verdad. Don Silvio respiró hondo, como si por fin pudiera llenar los pulmones. Victoria se acercó y él tomó su mano con firmeza. Ahora que veo, quiero elegir dónde envejecer, dijo con serenidad. Victoria, con la voz aún temblorosa, preguntó, ¿qué quieres, don Silvio? Él la miró con una ternura que desarmaba. Quiero quedarme, donde mi vejez no sea una carga, sino una historia compartida. Si usted me lo permite, quiero que esta nueva vida la vivamos juntos, como familia prestada. Aquella palabra, familia, cayó dentro de Victoria como una descarga eléctrica. Toda su soledad, su mansión silenciosa, sus años dedicados solo al prestigio, se alinearon en un segundo para mostrarle lo que realmente importaba. Victoria apretó su mano, sintiendo a propia voz mudar para siempre. No va a ser una familia prestada, respondió deixando que finalmente o corazón falase más alto que o currículo. Si usted quiere, será mi familia. Y le prometo algo, de hoy en adelante no habrá más calles oscuras para usted, solo caminos donde podamos caminar lado a lado. Don Silvio sonrió, y en esa sonrisa ella vio reflejada la versión de sí misma que siempre había evitado mirar. Una mujer capaz de amar. Los meses siguientes transformaron la vida de Victoria con una velocidad que habría considerado inaceptable en 1900. Cualquier plan quirúrgico. Después de la operación y de la decisión de don Silvio, ella presentó al consejo del hospital un proyecto para crear una ala de geriatría humanizada, inspirada en estancias integrales de Monterrey que priorizaban dignidad y acompañamiento para los mayores. No sería solo una sala con camas, sería un espacio con luz natural, jardín interno, talleres de memoria y música en vivo. Al principio, la administración dudó, preocupada por los costos, pero la reputación de Victoria y su promesa de financiar parte del proyecto con su propio dinero cambiaron el rumbo de la conversación. Para cumplir esa promesa, Victoria tomó una decisión que sorprendió a todos. Puso a la venta su mansión de acero y vidrio en una de las zonas residenciales más exclusivas de Monterrey.
similares a las casas de lujo contemporáneas que dominan la ciudad. La prensa interpretó el gesto como un capricho excéntrico, pero quienes la conocían bien percibieron que algo esencial se estaba moviendo dentro de ella. Renunciar a esa casa silenciosa era, en realidad, renunciar al monumento que había construido a su propia soledad. No quería más paredes inteligentes ni vidrios fríos, quería ventanas abiertas y risas en la cocina. Encontró, tras semanas de búsqueda, una casa antigua con jardín en un barrio residencial tranquilo, lejos del ruido de los rascacielos. No tenía domótica ni paneles de cristal espectaculares, pero sí un gran naranjo en el patio y un porche con baldosas gastadas. Allí, decidió comenzar de nuevo. Cuando llevó a don Silvio por primera vez, él se quedó en silencio, mirando los colores del atardecer que apenas recordaba. «Huele a infancia», dijo, respirando profundamente. Para Victoria, esa frase valió más que cualquier evaluación inmobiliaria. Mientras la casa se adaptaba a su nueva vida, el ala geriátrica que había impulsado comenzó a tomar forma. Se inspiró en modelos de atención integral y humanizada, donde se trataba al adulto mayor como persona completa y no como un simple caso clínico. Insistió en que hubiera un taller de relojería y manualidades finas, diseñado especialmente para don Silvio. Quería que sus manos, que tantos años habían reparado mecanismos, ahora ayudaran a reparar recuerdos en otros ancianos. Los arquitectos dudaron al principio, pero finalmente aceptaron el concepto. Un espacio donde el tiempo no se midiera solo en horas, sino en historias compartidas. El día de la inauguración del ala geriátrica fue discreto, sin los flashes habituales que acompañaban a la doctora Cavalcanti. Asistieron familias de pacientes, algunos colegas y parte del personal médico. En la entrada, una placa sencilla llevaba el nombre Sala Don Silvio, donde cada minuto cuenta. Él, de traje sencillo y corbata antigua, acarició las letras con la yema de los dedos, conmovido hasta las lágrimas. «Nunca imaginé que un viejo relojero acabaría dando nombre a un lugar así», murmuró. Victoria sonrió, sintiendo que, por primera vez, su prestigio servía a algo que no era su propio ego. En la nueva casa, la dinámica cotidiana fue cambiando a ambos. Don Silvio montó un pequeño taller en la sala frontal, colocando sobre la mesa relojes donados por vecinos y pacientes. Muchos llegaban rotos, otros solo necesitaban limpieza, pero todos traían historias. Él escuchaba con paciencia, ajustaba engranajes y a menudo regalaba alguna pieza reparada a quien no podía pagar. Victoria lo observaba desde la cocina, aprendiendo que existía otra forma de curar, no con bisturís, sino con tiempo compartido y manos pacientes. Cada tic-tac se volvía un recordatorio de que el pasado no se podía cambiar, pero el presente sí. En el hospital, la doctora redujo deliberadamente su carga horaria en cirugías de alta complejidad. Siguió siendo una referencia en neurocirugía, pero ya no aceptaba todos los casos por ambición. Ahora se reservaba tardes para visitar la nueva ala geriátrica, escuchar a las familias, capacitar a los jóvenes médicos en empatía y no solo en técnica. Algunos colegas la criticaron en privado, alegando que desperdiciaba talento, pero los pacientes percibieron la diferencia. Comentaban que en sus rondas ya no se veía a una estatua de hielo, sino a una mujer que se sentaba al borde de la cama y preguntaba por recuerdos, no solo por síntomas. Con el tiempo comenzaron a llegar al ala geriátrica parejas de ancianos tomados de la mano, viudos con cajas de fotos, mujeres que habían criado hijos que ahora vivían en otros países. Allí, don Silvio se convirtió en una especie de abuelo adoptivo para todos. Enseñaba a las enfermeras a escuchar los segundos, explicándoles que cada silencio entre un latido y otro también tenía significado.
Organizaba tardes de cuentos donde hablaba de Monterrey cuando el Auditorio Luis Elizondo recién se inauguraba en 1980 y comenzaba a recibir grandes espectáculos. Los pacientes lo escuchaban como si cada palabra pretendiera remendar alguna grieta en su alma. Victoria, por su parte, fue aprendiendo a habitar su propio cuerpo con menos rigidez. Cambió los trajes grises por ropa más sencilla, a veces con colores suaves que nunca se hubiera permitido antes. Empezó a cocinar, mal al principio, pero con dedicación. Don Silvio se burlaba con cariño de sus primeros intentos de guisos y tortillas. «Usted opera cerebros, pero casi mata a este huevo», decía riendo. Esa ligereza, esos pequeños fracasos domésticos le enseñaron a Victoria algo que ningún reconocimiento académico le había dado: el derecho a equivocarse sin que el mundo se derrumbara. Los domingos se volvieron rituales sagrados. Abrían el portón de la casa y los niños do bairro se aproximaban, curiosos, atraídos por o som dos relogios e o cheiro de café recém passado. Dom Silvio lhes mostrava como funcionava um mecanismo simples, explicando que cada peça tinha um papel, por menor que fosse. Victoria, sentada no degrau da entrada, via nas crianças o futuro que nunca teve, mas que agora podia tocar com as mãos. A solidão de Byzantium, sua mansão de vidro, era apenas uma lembrança distante. Ali, naquele pedaço simples de Monterrey, ela finalmente sentia que pertencia a algum lugar. De vez em quando, Victoria se inteirava, por comentários ajenos, de que Paola seguia vivendo en la misma ciudad, moviéndose entre trabajos precarios y relaciones inestables. Nunca volvió a presentarse en el hospital ni en la casa. Don Silvio, aunque ya no hablaba mucho de ella, a veces miraba la calle con un dejo de esperanza silenciosa, no para que volviera a llevárselo, sino para verla encontrar su propio camino. La gratitud también se aprende tarde, decía, acomodando sus lentes. Victoria comprendía ese anhelo. Sabía que algunos lazos nunca se rompen del todo, aunque la vida escoja rutas distintas. Al cerrar esta etapa, Victoria miraba su recorrido con una lucidez nueva. Entendió que el verdadero milagro no había sido devolver la vista a un anciano, sino aprender a mirar su propia vida sin filtros de soberbia. Aquella noche en la calle, oscura, cuando vio a un padre ser dejado como si fuera basura, había sido el espejo de lo que ella misma hacía consigo misma. Se abandonaba en nombre de una carreira brillante. Ahora, con la casa llena de risas, el hospital con una ala dedicada a la dignidad y un relojero que se había vuelto su familia, sabía que finalmente había elegido ver. ¿Y tú? ¿Qué elegirías ver si pudieras empezar de nuevo? ¿Tus logros o las manos que nunca te soltaron? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.